Bueno, nuevamente aquí en Dominó con Antonio de Turris, todas las semanas aquí presentes, analizando la realidad nacional y muchas veces también la realidad internacional, que bueno, hoy por estos días está bastante compleja, especialmente todo lo que tiene que ver con la Argentina, porque bueno, hay varios conflictos en juego. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las paritarias. Sí, hoy hubo un paro, gran tema, ¿no? Gran tema, porque hoy hubo un paro bancario muy, pero muy importante. Sigue la huelga de los aceiteros, ya creo que se va a cumplir una semana. No hubo acuerdo, viste que se dijo el fin de semana que empleados de comercio, que la UOCRA, que habían cerrado. Pero nadie cerró nada. Nadie cerró nada. Muchos dijeron, mirá, una de las partes dijo, mirá, nos enteramos por los diarios, nosotros no sabemos nada. Confirmaron dirigentes sindicales que llegó la orden del Ministerio de Economía a través del Ministerio de Trabajo, 24, entre 22 y 24, no más del 24 les dijeron. Ahí alguno intentó estirarse al 26, pero todo volvió a foja cero. Y bueno, vamos a ver si... Nos encaminamos, parecería, a un nuevo paro de transporte. Un nuevo paro los primeros días de junio. Que amenaza con convertirse en una suerte de paro general, como fue el anterior. El del 31 de marzo, y ya dijeron que la primera semana de junio sería... y bueno, estamos ahí en una incógnita muy fuerte, porque no olvidemos, por ejemplo, bancarios, el convenio venció el 31 de diciembre. Estamos en mayo. Se le dieron unos anticipos hasta marzo, pero abril y mayo siguen, digamos, con retraso. En otros gremios también hubo adelanto. Ningún gremio importante cerró la paritaria y se quiere ver si con metalúrgico, empleado de comercio, la construcción, si vos sumás ahí, tenés casi 2 millones de trabajadores, se puede cerrar, pero nadie quiere aceptar el tope que aparentemente desde la Casa de Gobierno le dijeron: no queremos ver ningún convenio que empiece con 3. 3 o 0. La verdad es que nadie hubiese imaginado que en un año electoral el gobierno se alineara con la UIA y con AEA de manera tan fuerte y en un tema que tiene que ver nada menos que con el bolsillo. Digo, acá no hay ideologías que valgan, es el bolsillo. Y la Casa de Gobierno fue casi antes que los empresarios, claro, la que puso el tope. Y el otro tema es ganancias. El martes pasado discutimos acá el tema, dijimos, anticipamos, cuidado, este anuncio de rebaja, una vez que los trabajadores obtengan alguna suba salarial, en lugar de pagar menos de ganancia, iban a terminar pagando más. ¿Cuánto? Entre un 35 y un 50% más, muy por encima de cualquier acuerdo salarial y muy por encima de la inflación. Bueno, finalmente el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, el día viernes tuvo que reconocer que efectivamente eso es lo que va a pasar una vez que se acuerden en las paritarias. Los trabajadores supuestamente beneficiados por la medida del gobierno van a pagar menos de lo que hubieran pagado si no se hubiera tomado la medida, pero finalmente cuando se haga todo el análisis salarial del 2015, van a ver reflejado un incremento de la presión tributaria sobre sus salarios. Y el tema político candente tiene que ver con... Hay varios, sí, porque, bueno, por un lado está lo que le está pasando a Sergio Massa, que en el gobierno están celebrando, porque, bueno, apuestan ellos al desgaste de Massa, y es una incógnita qué va a terminar haciendo Massa, porque si bien todos aspiran a más, en este caso él, con su legítimo derecho a ser candidato a presidente, no se sabe bien qué va a hacer de él. Sí sigue teniendo todos estos problemas que está teniendo desde adentro y desde afuera. De manera que ese es un gran tema político. No porque la pérdida de Giustossi significa pérdida de votos. No, pero también con él se fueron otros pero más. Se fueron otros. Y hay un movimiento. Y después creo que hay un tema institucional y político central en la Argentina de hoy en día, que es el que vamos a tratar nosotros hoy con dos constitucionalistas realmente de nota, los doctores Eduardo Barcesat y Andrés Gil Domínguez, que es qué es lo que está pasando con el juez de la Corte, Carlos Fait. Porque la verdad es que hay una embestida del gobierno presionando seguramente para que Fait renuncie. Por supuesto están quienes defienden a Fait y quienes dicen que sus 97 años y una condición de salud que nadie sabe bien cuál es, no son obstáculo para que él trabaje. Pero en rigor todo está teñido de política, porque si no de política y de justicia también, porque con legítimo derecho uno puede sospechar que si no estuviera de por medio la causa Otesur, que tanto preocupa a la presidenta y a sus familiares, posiblemente no habría tanta preocupación del gobierno
por tener una corte nueva. Claro, porque si se renuncia a Fait... Sí, porque también se puede llegar a tener que resolver esta corte si la causa finalmente sigue tramitando a cargo del juez Bonadío o no. Pero lo cierto desde mi punto de vista es que así como la embestida del gobierno parece desmedida, también uno se pregunta si es legítimo y si es valedero que no se le pueda ver la cara desde hace tiempo a un juez de la Corte. La doctora Argibay Molina, y si yo no recuerdo mal, nuestros invitados no lo van a confirmar, el doctor Petraki también, estuvieron un tiempo sin aparecer por problemas de salud, internados, pero el caso Fait me parece que se complica o se potencia por sus 97 años, y la verdad es que el reportaje que dio los otros días por una radio, si uno lo analiza objetivamente, deja muchas dudas. Muchas incógnitas. Muchas incógnitas. Acá no se trata de querer atacar ni defender a Fait, sino, y esto es lo que le vamos a preguntar a nuestros invitados, si es posible que no se le pueda ver la cara y que no se lo pueda ver concurrir a su lugar de trabajo a un ministro nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. Que hoy tampoco... Que recordamos que hoy hubo una reunión de la Corte, la reunión de todos los martes, de acuerdo todos los martes. Tal vez hubiese sido como para darle la razón al gobierno y decir acá estoy, pero lo cierto es que el doctor Fait no fue tampoco, hubo un cambio de planes y realmente es un tema muy, pero muy delicado para la vida de todos los argentinos. Así es, unos segundos y ya arrancamos Dominó con este debate de fondo y a fondo aquí en Dominó. Unos segundos solamente. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañan, como ya dijimos, los doctores Barcesat y Gil Domínguez. Barcesat, usted acaba de escuchar nuestro comentario. Como siempre puede ocurrir aquí, usted ya lo sabe. Pedimos opinión, pero además puede rebatir todo lo que usted quiera. Lo mismo para Gil Domínguez. ¿Qué le pueden decir a la ciudadanía, al hombre de a pie que está asistiendo a esta pelea por la cabeza de un ministro de la Corte? Yo desplazaría el tema a la Corte Suprema. Yo creo que el problema no es tanto Fait, sino como la conducta global de la Corte Suprema de Justicia, basado en ese principio de la dogmática de que juzgamos actos y no las personalidades en este caso. Nuestro sistema institucional prevé dos hipótesis para el juicio político. Una es el mal desempeño, la otra comisión de delito en ejercicio de la función o delitos comunes. Bueno, yo creo que la Corte, en la acordada del 21 de abril pospasado, incurrió en delito. Es decir, se hace afirmar en un acta algo que no ha ocurrido en la realidad. Y que este no es el tema menor de que por ahí, y puede ser perfectamente común, que un juez firme un fallo
en su casa porque no estuvo en el momento de la acordada, pero ya había emitido su voto y por lo tanto era su fallo. Acá se lo hace aparecer a Fayt votando, que es un acto personalísimo, y se lo hace aparecer proponiendo, como junto con el doctor Maqueda, como candidata a la vicepresidencia a la doctora Hayton de Nolasco, cuando evidentemente es una ficción absoluta. Entonces, volcar esto en un acta, que después por la difusión pública de lo que ocurrió, etcétera, motiva de que el presidente de la Corte envíe una nota al periodista diciéndole que le da el inmerecido privilegio de una primicia de que va a renunciar a esa nominación que tuvo, nominación anticipada, dicho sea de paso, porque normalmente se hacen a fin de año. Pero luego, en lugar de que ocurra esto, que ya era insólito que se renuncie ante un periodista, es cierto, uno renuncia al cuerpo al que pertenece, ¿no?, ante el periodismo. Después de eso, aparece en la página web de la Corte un comunicado que dice que la acordada del 21 de abril permanece válida, ¿no?, o es perfectamente válida. Y con esto se incurre en otro delito que concursa con el primero, que es el uso de instrumentos públicos falsos. Para quien quiera verificarlo, artículos 292 y 296 del Código Penal. Entonces, yo creo que enfocaría el tema desde este punto de vista y no desde una acción que puede parecer o convertirse en imposible, que es la de entrar a examinar socolor o bajo invocación de juicio político el estado psicofísico del doctor Fayt, ¿no? Yo le reprocho y le he reprochado en su momento, aclaro que tengo una amistad y un trato con él desde 1964, muy intenso, muchas cosas en común. Él me patrocinó cuando el caso Zamorano llegó a la Corte, junto con el doctor Carrió, con el doctor Darío Coborno, que era presidente de la Asociación de Abogados, y con el profesor y filósofo Remo Entelman. Así que tenemos un trato muy, muy cercano, ¿no? Pero yo le reproché que hubiera sobrepuesto su narcisismo a una norma constitucional. Es decir, él cuando tenía que someterse a un nuevo acuerdo, someterse no, requerir un nuevo acuerdo que lo iba a tener, pero sobradamente por sus méritos y antecedentes como hombre del derecho público, en lugar de eso prefirió que se declarara inconstitucional, contando con la eterna complicidad de la familia judicial. Se declarara constitucional una cláusula de la Constitución, la que establece el límite de los 75 años, renovable por nuevo acuerdo 5 años sucesivamente sin límite, pero siempre cada 5 años con nuevo acuerdo. Es una cosa razonable. En la República no hay cargos vitalicios. Esto es esencialmente contrario a la idea de república. En la República todo mandato es temporal o tiene un límite razonable. En este caso un límite razonable, 75 años, lo digo yo que los tengo, me parece una cosa razonable para, sí, en su caso, pedir una renovación, pero no más, ¿no? Bueno, Fayt dijo, y se lo he dicho a todos, yo de acá me voy muerto. Es decir, mientras yo esté en condiciones, o lo que él considera en condiciones, no me voy, etcétera. Y esto me parece que afecta a la República. Es decir, Fayt no es un mártir ni es una víctima. Fayt es alguien que se ha puesto por sobre las instituciones. Y esto es un mal ejemplo para dar a la ciudadanía. Y creo, y termino con esto, sí, que hay dos cosas que critico mucho más agriamente que esto, y son las manifestaciones del doctor Lorenzetti cuando dice los jueces no gobiernan. No, son parte de uno de los 3 poderes que conforman el gobierno federal, y por lo tanto decir que no gobiernan es como desgajar un tramo de la Constitución Nacional. Gobiernan en el marco de sus incumbencias. Y lo otro es decir que estamos para ponerle límites a los otros poderes. No, ellos controlan la validez de todos los actos jurídicos, de particulares, de empresas, de los poderes públicos, incluyendo lo de los jueces, a través del mecanismo de la arbitrariedad de sentencia, por lo cual ellos pueden decir que los fallos de sus inferiores son inconstitucionales. ¿Gil Domínguez? Sí, a mí me parece que hay 2 temas para tratar. En primer lugar, sobre la validez o invalidez de la acordada dictada por la Corte. Me parece que condición de validez es que firme la persona que tiene la potestad y capacidad para firmar, porque si fuera como dice Eduardo, si hubieran cometido un delito y este acto fuera inválido, el gobierno de Cristina Kirchner ha vivido en la clandestinidad y el doctor Fernández en el comandante cero.
porque hay muchísimos actos que se han dictado en donde se requerían supuestamente que estuvieran todos presentes, por ejemplo, el dictado de decretos de necesidad y urgencia, que se tiene que hacer en acuerdo de ministros. Nunca se ha hecho un acuerdo de ministros, nunca ha hecho reuniones de ministros. Los decretos de necesidad y urgencia se han dictado y no hay acuerdo de ministros y han sido firmados de manera posterior. En el Congreso de la Nación es muy común que muchas comisiones, los despachos de comisión, se dicten y después se vayan a firmar. Entonces me parece que si la acordada de la Corte fuera inválida, este gobierno ha gobernado en la clandestinidad durante todos estos años. Ese es el primer tema. El segundo tema es cuáles son los mecanismos que contempla la Constitución para remover un juez de la Corte Suprema de Justicia. Y esto es el único mecanismo, en la medida que un juez no renuncie por su propia voluntad o se jubile, el único mecanismo es el juicio político. No hay otro mecanismo. Para eso hay que reunir determinadas mayorías agravadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para iniciar el proceso, para acusarlo y para destituirlo. Todo lo demás que hemos visto durante esta semana no solamente implica un ataque bastante artero a un juez como Fayt, que ha tenido una trayectoria impecable, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con sus votos, que es un ejemplo y que pretende ser un grupo vulnerable, que es la ancianidad, que debe tener una protección especial, lo tiene en la Constitución. Me parece todo esta suerte de obligarlo a aparecer, a platicar, a someterse a un examen psicofísico, implica un atentado directo contra la independencia del Poder Judicial, contra la división de poderes, y de alguna manera es la manifestación de este gobierno de que el Poder Judicial no le puede poner ningún límite a las mayorías, y justamente el Poder Judicial está para eso, está para, en resguardo de los derechos, ponerle un límite a las mayorías. Y en cuanto a la idoneidad o no del doctor Fayt, el 14 de abril el doctor Fayt firmó en 2 fallos muy trascendentes, el caso Aparicio y el caso Colegio Público de Abogados de la provincia de Tucumán, y ha tenido la lucidez y la idoneidad del doctor Fayt, por ejemplo, no intercambiar WhatsApp con los abogados defensores y vicepresidente. Por lo menos ha tenido esa lucidez, esa idoneidad, cosa que no han tenido otros jueces que siguen en su cargo y han sido confirmados. Entonces me parece que la cuestión del doctor Fayt, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no cuál es la edad que se tendría que retirar, la Constitución le da un cargo vitalicio y hasta tanto él no resuelva jubilarse o retirarse, tiene la tutela que le da el cargo y que le depara la Constitución. Todo lo demás es un ataque al Poder Judicial. Vamos a unos auspicios y retomamos en un minuto el diálogo con ustedes. Ya venimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Es bueno tenerte. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, seguimos aquí en Dominó. Bueno, tengo que replicar. Pero le haría una pregunta para poner un poco de condimento. En el año 2013, el doctor Fayt tenía 95 años. Sí, correcto. Y
se trató el caso Chevron. Sí, sí. Porque, bueno, una persona se presentó por la contaminación en Ecuador. Ahí planteó de que, bueno, dado el antecedente de Ecuador y Chevron que iba a venir a la Argentina, presentó un recurso. El doctor Fait, con 95 años, fue el más lúcido de todos, porque votó en disidencia y en contra del resto de los miembros de la Corte Suprema en relación al tema de Chevron. Con lo cual, digo esto porque los demás miembros tenían menos edad y votaron a favor de Chevron, y él tuvo la lucidez. Bueno, pero votar a favor o en contra no quiere decir estar más o menos lúcido. No. Puede estar lúcido y tomar una pero posición. fue un voto bien fundado. Esperá. Bueno, perdón. ¿Me estás cortando? No, fue un voto Me bien estás cortando la palabra. Fue un voto muy bien. Fue un voto bien fundado, ninguna duda. Y el Poder Ejecutivo y el Gobierno estuvo en contra, estuvo a favor de Chevron. Correcto. Y él tuvo la valentía y la lucidez política, más aún por lo que usted está diciendo, bien fundamentado, de votar contra Chevron. Lo cual plantea nuevamente el tema de la edad. Este es el tema de juzgar por, digamos, la capacidad de producir o no un voto. Yo estoy hablando de un acto ilícito, y ahí es donde desacuerdo totalmente con Gil Domínguez, porque se está hablando de un hecho que no aconteció ni pudo acontecer, porque uno no puede votar desde la casa. ¿Pero él firmó o no firmó? La firma no ratifica el acto. ¿Pero la firma es de él? Sí, ninguna duda. No, digo por la duda que... Ni dubitaría que la firma es de él. Además, una firma, si le hiciera un invitador, y permítanme la humorada, lo haría mucho mejor. Porque la firma tiene un trazo muy irregular. Pero no es este el tema. El tema es que cuando nunca el hecho contenido en el enunciado se puede corresponder con la realidad, es una ficción. Y esto, en la teoría de los lenguajes, es algo que es inapelable. Ahora, no se trata... ¿Le puedo hacer una pequeña...? Quiero cerrar. Sí. No se trata del hecho de que un acto jurídico, que puede ser confirmado si uno lo firmó, uno en su despacho, el otro en otro despacho, y aparece, como decía él, es un decreto de necesidad y urgencia en acuerdo de ministros. Pero estuvieron los ministros, firmaron y ratifican el acto, y esto sanea cualquier vicio posible. Pero estuvieron en sus ministerios, no juntos. Pero de todas maneras, ellos han opinado sobre el tema y han emitido un acuerdo al firmar que se grafica. Y en este caso, ¿por qué es distinto? Porque no se puede votar en ausencia, este es el tema fundamental. Y no si los otros firmaron el DNU en ausencia también. ¿Cómo? Los otros... En el caso del DNU, los ministros firman en ausencia. Mire, yo le digo, primero... Nunca, no hubo reunión de gabinete. Nadie objetaba hasta aquí ningún DNU por este argumento que vuelca Gil Domínguez. Nadie objetaba un DNU. Y en el derecho, las nulidades, si no se reclaman, no operan, sino cuando hay reclamo. Pero digo para los fines de esclarecer el punto. Bueno, no estamos discutiendo desde el punto de vista... En la medida en que un enunciado sea un enunciado ficto y aparezca en un acta de la Corte Suprema, en una acordada, pues si fuera que la acordada era para tratar un tema de provisión de papelería o de corrección informática del modelo, etcétera, lo firmó en la casa, me parece perfecto. ¿Quién va a decir algo sobre esto? El problema es que ustedes hacen aparecer a alguien que está votando en una elección cuando él no está votando ni ha votado, y aparece proponiendo y no ha estado proponiendo. ¿Qué debería ocurrir entonces con Fait? Porque usted no lo quiere centrar en él, pero la verdad es que el foco del problema está puesto sobre él. Nos guste o no, le guste o no a él, porque es clara la intención del gobierno, y esto puede parecer subjetivo, pero no lo es, de querer cambiar la Corte, el gobierno no está cómodo con esta Corte. Ya intentó con los conjueces, bueno, ustedes saben mejor que nosotros todas las maniobras que hubo últimamente. Entonces, ¿qué hacer con Fait? Digo, porque el argumento del gobierno es que el ministro no puede seguir sin aparecer. El argumento del gobierno es ese, pero ese argumento... El gobierno pone en duda la lucidez de Fait. Aquí hay que hacer un examen psicofísico, el cual es un acto de voluntad de la persona que se somete o no se somete, y entonces puede llevar a un callejón donde todo esto sea mucho ruido y pocas nueces. El tema me parece que solamente tiene una centralidad constitucional si se hace desde el punto de vista de lo que dice la Constitución y de las hipótesis que da para un enjuiciamiento por mal desempeño o por comisión de delito en ejercicio de la función. Entonces,
Esto es lo que yo opino desde el punto de vista de un ciudadano y además de un profesor de Derecho. Pero yo no me puedo oponer a dar una respuesta por el gobierno, porque no es esta mi función. Yo tengo que decir, si a mí me llaman a dictaminar o opinar, yo dictamino y opino esto. Es decir, no voy a decir una cosa distinta de la que estoy manifestando acá. Y vuelvo a decirlo una vez más, porque además tengo un trato, o he tenido un trato, lo suspendí después del fallo de Fait en el caso Arancibia Clavel, que es donde él se aparta del voto de mayoría y entiende, y me lo dijo en estas palabras, ¿qué ganás con perseguir a viejitos por los criminales responsables de crímenes de lesa humanidad? Eso no lo comparto y me parece ya que no puedo tener el trato que teníamos antes de este pronunciamiento. Lo que no quita que yo valore la intelectualidad de Fait. Es que eso parece que no está en duda. Gil Domínguez. Bueno, Eduardo acaba de admitir que nunca nadie planteó la invalidez de un acto porque los que firmaron no firmaron todos en el mismo momento. Nunca nadie lo planteó porque eso no es inválido. Y además, si en realidad esto fuera un delito, ya alguien lo tendría que haber denunciado como delito. Y nadie denunció el acto o la acordada de la Corte Suprema como un delito. Hasta ahora. Hasta ahora, porque no hay delito. Sino esto es toda una operación política, un montaje ficcional para atacar la independencia del Poder Judicial, para tratar de generar una nueva Corte, una nueva composición de la Corte que sea adicta al gobierno que se está yendo para asegurarse impunidad en el futuro, y que esto responde más a una lógica de una operación política por fuera de la Constitución que a algo que tenga un sostén jurídico medianamente serio. Y la única forma que tienen de revocar el mandato, de revocar el cargo, de instituirlo al doctor Fait es mediante un juicio político. Claro, no hay digámosle a la norma gente, ni legal ni constitucional que lo puede obligar a someterse a un examen psicofísico, a platicar con el doctor Kunke, a irse de tertulia con el doctor Fernández. Entonces no hay ninguna norma. Todo lo demás sí es muy grave, porque lo que está haciendo es desconocer la división de poderes y atacar directamente a la independencia del Poder Judicial. Digámosle a la gente que no le dan los números en el Congreso al gobierno para intentar el juicio político, porque necesita, como se dijo acá, mayoría, dos tercios de los miembros. Dos tercios de los miembros, y no los tiene. Ahora, y para ir cerrando, y les pedimos ya suma brevedad, ¿es razonable, es normal, se debe tomar como normal que no se lo vea a un ministro de la Corte? Cuando digo que no se lo vea, implica un montón de cosas. Mientras ese ministro de la Corte siga cumpliendo con sus funciones, que es redactar fallos y dictar sentencias y firmarlos, es la vida institucional que desarrolla, la vida que él quiera desarrollar, y nadie le puede imponer un estilo de vida. Un segundo final. Un segundo final para decir que una ficción no se puede destrozar de ninguna forma. Cuando un enunciado no se corresponde con la realidad, es una falsedad. Y entonces yo creo que no se puede poner a la Corte en situación de víctima, de decir que los están persiguiendo, que es un operativo político, cuando han hecho una cosa tremenda que afecta a la credibilidad del Poder Judicial. Entonces, muy bien, que no se victimicen, ¿no? Nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. El tema es muy interesante, muy polémico también, y lo vamos seguramente a tratar en otra oportunidad. Y con ustedes nos reencontramos el próximo martes a las 22:30, como siempre, aquí por Metro. Gracias.